Una producción original de Troop. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición con más de 6 años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Allá del Fitness. Hoy tengo conmigo a Andy Illanes, quien es licenciada en acondicionamiento físico y recreación, fundadora de WhatsApp y head trainer de Les Mills México. Andy tiene más de 15 años de experiencia en la industria y ha desarrollado varios sistemas de entrenamiento como el taller de Comando Studio, Nitro del Templo y B63 de Go Fitness. Andy, es un placer tenerte aquí y más con toda la experiencia que tienes. No, hombre, al contrario, el placer es mío. Gracias por invitarme, además en un lugar tan especial. Muy cool, muchísimas gracias. Sí, hoy estamos grabando en el Advertising Week, entonces si escuchan un poquito de ruido de fondo es porque tenemos aquí mucha audiencia. Es correcto, que no sé si nos estén escuchando, pero tenemos audiencia. Eso. Pues vamos a empezar, Andy. Oye, quiero que me cuentes el cómo empiezas tú en el fitness y me llamó la atención el que tuviste obesidad de chiquita, eso sí no lo había esperado. Sí, yo fíjate que fui una niña que no tenía actividad física. O sea, poca actividad física, pero me encantaba la comida, eso sí, cómo no. Y entonces yo sufrí obesidad pues toda mi infancia. Y hasta que me di cuenta, pero yo sentía que era una gordita querida, ¿sabes? Ajá. O sea, me refiero en la sociedad, no en mi casa. En mi casa siempre me amaron y todo. Sí hubo comentarios que hoy te puedo decir que cuando empecé a sanar esas heridas, me di cuenta. Comentarios como, mira tu prima, qué bonita, ya bajó de peso. Como ese tipo de cosas que al final sí resuenan en mi cabeza. Pero realmente yo pensé que no era un hecho que fuera a ser buleada o un rollo así. Y luego me di cuenta que sí. Y ahí fue cuando dije, híjole, no puede ser. Y me empecé, por supuesto, a sentir incómoda en mi propia piel, ¿no? Uh-huh. O sea, antes no me importaba. Y me acuerdo muy bien que en la preparatoria, porque, bueno, yo iba con uniforme, de lunes a viernes. Uh-huh. Pero en la prepa teníamos los viernes de ropa casual. Para mí no sabes qué pesar era. O sea, te estoy hablando de que niña, pero hasta la prepa yo sufrí, o sea... El viernes. Sí, los viernes era... No sé qué ponerme, porque todo se me ve mal, ¿sabes? Uh-huh. Entonces dije, no, esto no está bien. Y así es como empiezo en el fitness. O sea, empecé a dieta y empecé a hacer ejercicio y más. Y fue como me metí al fitness porque yo empiezo a hacer demasiado ejercicio. Me echaba yo 3 clases de bici porque así empecé. Bici. Okay. Aparte, cardio. Ajá. Yo era la niña cardio. Y hoy soy todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero yo me echaba 3 horas de cardio en el día. O sea, 3 horas de bici seguidas. Y un día no llegó el instructor. Y dijeron, bueno, pues si tú te echas 3 clases, cubre. Ajá. Y ahí empecé. Y me acuerdo perfecto que daba clases de bici en pants, con gorra, porque me daba mucha pena. O sea, no me sentía cómoda en mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero así es como yo empecé en el fitness. Okay. Y de ahí, ¿cómo evolucionaste a convertirte en coach después de que te subieron a la bici? Pues porque estuve como 6 meses dando clases, increíble, y un día me dijeron, oye, pero necesitas certificarte. Uh-huh. Y yo, híjole, ok. Y entonces empiezo a certificarme y me empieza a interesar mucho más. Para esto, cuando yo me gradúo de la preparatoria, yo no sabía qué estudiar y estudié dirección de arte como primera carrera. Pero es que en México no había una licenciatura en acondicionamiento físico como tal. Era la licenciatura de entrenador físico, que es la de educador físico, más bien, ¿no? Como los de la escuela. El profe de educación física. Exacto. Y te tenías que ir a una rama de algún deporte. Y yo, pues, realmente no me llamaba algún deporte. Sí fui voleibolista en algún momento de la vida, con mi idea de hacer ejercicio. No porque quisiera ser voleibolista, sino quería yo tener actividades que me empujaran a generar un gasto calórico. Okay. Que eso es muy interesante, porque sigue la idea de que el ejercicio es para quemar calorías. Exacto. Ajá. Yo pensaba eso. Por eso ahora... El speech que yo tengo, sobre todo en redes sociales y más, es el ejercicio no es para quemar calorías. No hay ejercicios para bajar de peso. No hay. Ni comida para bajar de peso. Quema grasa. No, ni suplementos. Exacto. ¿No? Entonces, empiezo a estudiar esto y en el inter de mi carrera me doy cuenta que ya hay la licenciatura de acondicionamiento físico y recreación y me meto a estudiarla.
Okay. Y entonces me empecé a súper clavar. Para esto yo empecé a tomar certificaciones. Primero fueron nacionales y luego me empecé a interesar por las internacionales, que sí te dan un panorama mucho más amplio de lo que hay alrededor del mundo, porque sí seguimos un poquito, ya no tanto, pero sí seguimos un poquito en pañales en el fitness en México. En Latam no, porque Brasil está muy avanzado. Sí. Pero, por ejemplo, Nueva Zelanda es una cosa que o sea, de verdad es un Disneylandia para todos los que nos dedicamos al fitness, y bueno, Estados Unidos ni se diga, ¿no? Y entonces empiezo a estudiar estas pues certificaciones internacionales y soy una persona bien ñoña, que además no creo, porque yo caí en diferentes temas. Cuando empecé a bajar de peso, caí en anorexia, caí en la bulimia, en la vigorexia, hasta que llegó un punto en que me metí un susto tremendo. ¿Cuál fue? Pues un día amanezco con 7 kilos o litros de agua extras. Un edema que no te puedes imaginar. O sea, no podía abrir yo los ojos. Le dije a mi mamá, no quiero ir a la escuela porque me siento mal. Ay, ¿cómo crees? No sé qué. Y me ve y me dice, no, sí estás mal, vámonos al doctor. Y nos vamos al doctor y me dicen, pues sí, traes una retención marca ACME. Porque bueno, la bulimia es vomitas, ¿no? Pero también te laxas y también te metes diuréticos. O sea, pierdes agua, que eso es algo bien interesante, porque el peso global del cuerpo no quiere decir o no significa un cambio de composición, o sea, que te puedas ver mejor. Pero yo veía el peso en la báscula. Sí, si tomas diuréticos pierdes 1 kilo de agua. Y para mí eso era wow, perder kilos en la báscula, pero me seguía viendo igual, o sea, nada más perdía kilos. Entonces, pues de tanta cosa que me metí y luego empiezo a hacer ejercicio y con entrenadores que son... Le decimos bro science, ¿no? Que es el entrenador que lleva toda su vida entrenando para él y que por eso ya es entrenador. Pero eso no le da los fundamentos, herramientas y la teoría para poder aplicarla en diferentes casos. Y entonces con el entrenador que entro, me inyectó hormona de crecimiento. Bien chiquita, 15 años. No me digas. Sí, o sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Y cómo te la dio? O sea, ¿cómo te inyectó? ¿Cómo fue que te dijo, pues tómate esto ya? Sí, me dijo, podemos acelerar tu proceso, porque yo ya hacía abdominales diario, esa es otra. Porque quería tener el abdomen marcado y no sé qué tanta cosa. En ese inter yo bajaba y subía de peso. Porque, te digo, ya tenía la anorexia. Había en esa época, que seguramente todavía existen, la página de Ana y no sé qué, que son páginas de anorexia, o sea, pro. Sí las he escuchado. De anorexia, es muy fuerte. Yo estaba en esos foros, viendo cómo hacerle para comer menos, para no tener hambre, Es una cosa que hoy por hoy puedo decir, wow, cómo lo pasé. Y también te puedo decir, en qué estaba pensando. Luego que lo pasaste y que estás bien. Y que estoy bien. Y además me dedico justo a sacar gente de ese lugar, ¿no? Porque para mí fue muy frustrante. O sea, cuando yo amanezco con este edema, vamos al doctor y me dicen, posiblemente sea cáncer de riñón. Bueno, mi mamá estaba, no te puedo decir, o sea, la mujer más fuerte que he conocido, mi mamá, ¿no? Porque ni una lágrima, nada, ella dura, o sea, vamos a salir de esta, Al final no fue eso, al final fue que el ciclo hormonal de mi riñón estaba como avanzado o premenopáusico por todo lo que me metía, ¿no? Sí. O sea, bueno, por la hormona de crecimiento en su momento y también por los diuréticos y todo lo que me metí en algún momento para laxarme y más. Entonces tenía yo que regular ese ciclo hormonal del riñón y listo. O sea, no pasó a más. Fue un gran susto y en cuanto le dijeron eso a mi mamá se soltó llorando de que todo va a estar bien. A mí me quitan diuréticos y todo ese rollo y para mí fue el acabose. O sea, dije, no manches, voy a engordar otra vez, ¿no? Me meten a dieta con la nutrióloga, me pone carbohidratos, y entonces yo no confío. Digo, voy a engordar, no quiero. Nunca le seguí la pauta, nunca. Y entonces empiezo a estudiar el cuerpo y empiezo a entender cómo es que funciona cada uno de los combustibles, cómo hace el intercambio, qué pasa en el organismo. Y entonces empiezo a hacer como una rata de laboratorio en la que todo lo que yo leía en Google, porque papá Google no es tan bueno siempre. No Pero siempre. necesitas contexto. Entonces empiezo a aplicar todo en mí. O sea, yo fui a un laboratorio por 12 años. ¿Pero ahí ya estabas en la licenciatura o no? En ese inter me meto a la licenciatura, o sea, fue mi segunda licenciatura. Yo ya trabajaba en gimnasios y más, y hacía programaciones de entrenamiento y más, pero yo no entendía todavía cómo funcionaba los combustibles en el cuerpo y los intercambios y los sistemas metabólicos y más que suceden en el cuerpo, porque no todo es ejercicio, no todo es dieta. Hay cosas más profundas que a veces no entendemos, ¿no? Porque el ejercicio también se tiene que dosificar. Y creemos que entre más ejercicio hacemos, más fit vamos. Exacto, y no es cierto. Entonces, yo no entendía cómo se pegaba todo.
y me clavé durísimo. Yo fui cetogénica, fui pesquetariana, fui todo en esta vida. Todo. Ayuno, o sea, todo. Porque soy una persona que a partir de que con nutriólogos y demás acabé peor. Y no por ellos, sino porque yo no confiaba en el proceso. Pero eso te habla de cómo los profesionales debemos ser muy transparentes en el proceso de las personas. Porque muchas veces damos planes y no decimos qué es lo que viene, ¿no? ¿A qué te refieres? No nos adelantamos. Por ejemplo, cuando empieza alguien una dieta, aquí en China tendrías que hacer, sí son fórmulas, pero sobre la fórmula que te saca alguien para sacar tu dieta de mantenimiento, tienes que saber lo que haces actualmente. Uh-huh. El 80% de las personas, y agárrate, el 80% están subalimentadas. Si tú tienes en una fórmula, por tu complexión, por tu género, por demás, que consumir 2,000 calorías, esa persona seguramente está consumiendo 1,600 calorías. Uh-huh. El 80% de las personas. No todas, el 80%. Entonces, las primeras semanas son diagnóstico. Tienes que dejar la misma dieta que están haciendo. Para ver si subes y bajas el mantenimiento. Y si no te dicen eso y solamente te ponen una fórmula o no pasas por la fase de diagnóstico porque lo que quiere esa persona es bajar rápido de peso, yo me he cachado a muchos profesionales, no voy a quemar a nadie, uh-huh. Pero me he cachado a muchos que escuchan lo que están comiendo actualmente una persona y quieren bajar de peso y los bajan de calorías. Pero entonces de repente te la vives meses, años en un déficit calórico. Sí. Y entonces tu energía es baja, tu composición no ha cambiado, te sientes de malas. Y si no te explican este proceso, es difícil poder entender a qué vas. Y ahí es donde la paciencia no existe. Y además, si estás haciendo puro cardio, pues entonces tu metabolismo va a empezar a disminuir y hasta que por más que le bajes las calorías, no vas a perder peso. Porque hay algo bien interesante sobre eso. El cuerpo es una máquina perfecta, hermosa. El cuerpo se hace eficiente con la dosis de entrenamiento que le das. Entonces, si tú haces cardio diario, 60 minutos, ejemplo, ¿no? En 135 pulsaciones, bueno, digamos un 70%, porque es la quema de grasa, ¿no? Que esa es otra, pero bueno, 70% cardiovascular. Y lo haces diario, por meses, tu cuerpo cada vez va a ser más eficiente. Por lo tanto, va a consumir menos energía a la hora de hacer ese entrenamiento. Esto es lo que hacen los grandes atletas, ¿no? Es lo que buscan. Exacto, es lo que buscan como objetivo del entrenamiento, no comerse calorías, ¿no? O quemar calorías. Uh-huh. Entonces, al ser más eficiente tu cuerpo, quemas menos calorías, y entonces esa dosis no te va a ser suficiente. Y es cuando la tienes que aumentar, y luego ya eres esclavo del entrenamiento, ¿no? O del cardio, sobre todo el cardio. Sí. Yo el cardio lo veo como cartas que vas utilizando de acuerdo a la fase en donde vas. Es una herramienta más. Sí, son los aretes. O sea, son los aretes, ¿por qué? Porque la fuerza es la capacidad madre de todas, sí. ¿no? Y es lo que al final más fácil se pierde, más difícil puedes aumentar tu masa muscular a ciertas edades por cambios hormonales y metabólicos, y no terminamos de entender eso. Sí, y por eso las personas se van únicamente con el cardio y dejan de un lado las pesas. Exactamente. Pero bueno, ahora, ¿cómo llegas tú a las pesas y cómo te sales tú de esa rueda de ratón? Qué buena pregunta. Pues nada, me pongo a estudiar un chorro y entonces digo, ¿será que tengo que aumentar mi masa muscular? Creo que todo fue porque, acordándome bien, bajé mucho de peso. Para mí siempre, yo he tenido todos tenemos algo que no nos gusta en nuestro cuerpo, algo que sí nos gusta y algo que no, ¿no? Y para mí mis piernas siempre fueron como, ay no, qué piernota, ¿sabes? No, yo decía, me quiero ver bien en jeans. Sí. Yo no usaba jeans, nunca. Y un entrenador me dijo, y lo digo en mis clases, no, Andy, no te quieres ver bien en jeans, te quieres ver bien sin jeans. Y yo, oye, buena. Buena. Muy buena. Entonces, hubo un tiempo en el que bajé muchísimo de peso y me veía delgadita y mis piernas se veían muy delgadas pero sin forma. Y dije, ¿cómo? Si yo era piernona, ¿qué pasó? ¿No? Entonces dije, no, tengo que hacer masa muscular para poder verme proporcionada. Mi cintura no va a bajar. Soy una persona sin cintura y sin cadera. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mis proporciones se vean más estéticas? Ahí está la estética corporal. Tienes que trabajar tus hombros. Yo era la sin hombros, hazte de cuenta, ¿no? Y creo que hoy es algo de lo que más me chulea a la gente, de quiero tener tus hombros. Y yo, no, ten los tuyos bonitos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que en cuestión de estética, no es que yo esté más acinturada, simplemente crecí mis hombros y a la visión, la proporción visual, me veo más acinturada. Entonces, cuando entiendo las proporciones del cuerpo, empiezo a entrenar de tal forma que yo le daba
cierto estímulo a ciertos músculos para poder verme en esa proporción. Claro. Y entonces empiezo a estudiar la hipertrofia, sí en el bodybuilding, porque es donde más estética vemos, pero también en la eficiencia del cuerpo. Porque yo soy una persona que en mis clases me gusta ejecutar. O sea, hay clases que dicto, pero hay clases que dicto haciendo. Sobre todo en WOS, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las clases son grabadas y las estoy haciendo contigo. Entonces, hablar y hacer y ejecutar con buena técnica, esto necesitas una supercapacidad cardiovascular. Muy cañón. Yo no puedo hacerlo. Tiene su chiste. Porque luego ven, ay, sí, no manches, nos están diciendo que le subamos y traen 15. Y tú así, bueno, ven a grabar una clase. Sí. ¿No? Y entonces me empiezo a clavar muchísimo en eso y es cuando hago el cambio de chip. Y mi entrenamiento se fundamenta en la fuerza y sobre eso tengo add-ons recreativos, como es el cardio, como son algunos deportes, algunas clases que me encantan, el box me fascina, pero son como dulces que me gustan, porque el fitness, y es mi frase, es enamórate del fitness, porque si no te enamoras del proceso y de lo que conlleva el proceso, difícilmente vas a poder ser constante. De acuerdo, y eso es lo que también siempre digo a todas las personas que dicen, es que me cuesta mucho ese ejercicio. Encuentra lo que sea que te guste. Sí. Cualquier tipo de clase, aunque no sea la ideal. Encuentra lo que te guste y ya de ahí poquito a poco vas a ir evolucionando, vas a ir hasta solito te vas metiendo más y dices, bueno, ahora quiero esto, ahora sí quiero fuerza. Pero si no encuentras algo que te guste al principio, está muy difícil. Sí, es lo más complicado. O sea, te tienes que enamorar. Yo por eso le aplaudo tanto. Yo soy muy fan de las clases grupales y sé que en el ambiente del fitness, de los profesionales, algunos las ven así como feo, las clases grupales, pero yo les aplaudo muchísimo y soy gran parte de las clases grupales. Estoy como head trainer de Les Mills México, que son clases grupales. Estoy hablando de Body Pump, Body Combat. Todas, las conozco. ¿No? Mueven a millones y millones de personas porque hacen que la gente se enamore del fitness y luego entonces quieren entender un poco más y se clavan y entonces empiezan a hacer programaciones, priorizaciones para objetivos muy específicos. Pero si no te gusta, difícilmente vas a ser constante y consistente a través de los días y los años y obtener un resultado, porque el cuerpo que tienes hoy es el resultado de tus hábitos, no de ayer, de años. Muchos años. Exacto, lo mismo tienes que hacer y es lo que a veces no entendemos. Creemos que es cosa de 8 semanas. No, o sea, no pasa. Es de por vida. Totalmente. Sí. De hecho, en el episodio con Gabriel, con Rojo de la Vega, que él es medio hater de los, ¿cómo les dice? Los Santo Gyms. Yo le decía, para mí, todos esos tipos de clases están haciendo que más personas se metan al ejercicio. Y yo sí creo que va a haber una tendencia entre como están empezando mucho más personas al ejercicio y sí lo he visto después de un rato, por ejemplo, los que hacen bici. Después de un rato dicen, ok, ya soy bueno para las clases de bici, ya avanzo, ¿qué más? Ahora quiero fuerza, ¿no? O es que me di cuenta que si me llevan a escalar no tengo nada de fuerza en las manos. O si me llevan a hacer esto ya no tengo esta capacidad. Entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Yo también creo que yo soy fan de las clases grupales de CrossFit. O sea, se me hacen una muy buena metodología. O sea, yo ahorita ya no entreno así porque no soy tan fan yo de estar en las clases. Me gusta ir a mi ritmo, pero se me hace una muy buena metodología que lleva los principios de que tengas algo de condición, tengas algo de fuerza, te impulsa a la gente a que te lleves a hacer cada vez más y también por lo mismo casi siempre vas haciendo una carga progresiva. Te van haciendo los pull-ups, te vas poniendo más peso, vas haciendo... Entonces creo que es una muy buena metodología y muchas otras clases también que llevan algo parecido se me hacen muy buenas, aunque no sean el ideal del libro, se me hace que pueden avanzar y pueden motivar a muchas personas que no les gusta, o por lo menos no de inicio, ir al gimnasio, estar en las máquinas. No, totalmente. Y ahí es donde te das cuenta que el entrenamiento o el ejercicio impacta mucho más profundo que solamente la estética, porque te sientes mejor, metabolizas mejor el estrés, porque el ejercicio físico es un estímulo que no es natural del cuerpo. Le estás agregando un estímulo extra al cuerpo para hacerlo más fuerte, más resistente, más capaz, más eficiente. Y como nosotros utilizamos, porque escuchamos el estrés, ¿no? La hormona del estrés, el cortisol, no sé qué, es buena y es mala. En exceso y crónica es mala, por supuesto, pero si tú entrenas, esa metabolización del estrés, de la hormona, es natural. Porque es física, es fisiológica, no la tienes que pensar. El problema es cuando estás sentado, estresado todo el tiempo y no haces nada con esa hormona, ¿no? ¿Qué pasa con el entrenamiento? Que te haces o entrenas al cuerpo a utilizar o metabolizar el ciclo del estrés. Entonces, te estás entrenando para poder controlar
tus momentos de estrés en el día y de ansiedad y más. El entrenamiento tiene un impacto mucho más allá de las calorías y por eso yo siempre digo, las calorías son lo que menos te deben de importar de un entrenamiento. Sí, y incluso si ves cómo el gasto calórico de una persona al día en las gráficas de cómo el metabolismo basal, el efecto térmico de la comida y demás, el gasto por más alto que tengas del ejercicio es un porcentaje muy chiquito. Entonces te estás yendo por una parte muy chiquita. E incluso en una plática ahorita que vi del Dr. Mao decía como cuando te desgastas más, cuando quemas más calorías por algún tipo de entrenamiento muy desgastante, después bajas tu gasto calórico en el día porque estás cansado. Entonces ya no haces no sé cómo se dice en español, el fidgeting, ya no te estás moviendo tanto, ya estás más pasivo, entonces quemas menos calorías. Es súper interesante porque eso se llaman acciones compensatorias de este estímulo que es el ejercicio, que no es natural. O sea, estamos hechos nosotros para vivir en baja intensidad. Y ahí es donde desdoblamos, de hecho, las grasas, no en el ejercicio. Entonces, estas acciones compensatorias hacen que todo baje. Y creemos que si lo hacemos consciente, entonces no va a bajar. Pero es que son los movimientos espontáneos que tú no piensas, los que bajan muchísimo. La actividad física, que es ejercicio, es máximo el 5% de tu día. Sí. O sea, no más. Lo que más puede impactar, ¿por qué? Porque además no vas a estar entrenando todo el día. Espero. Pero sí puedes tener movimiento durante 18 horas que estás despierto, ¿sabes? Esas 18 horas son más importantes que la 1 hora de ejercicio que haces en cuanto a quema calórica, porque es cuando más, por tiempo, puedes generar una quema calórica mayor. Si haces 2 horas de entrenamiento súper intenso y vas y te sientas todo el día... O te duermes porque terminaste muerto. Puede pasar. Sí, y además el sistema nervioso no se termina de recuperar y no vas a ver los resultados porque sin un cuerpo reparado difícilmente vas a poder generar una sobrecarga progresiva que te lleve a resultados impresionantes, ¿no? Oye, Andy, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado con los clientes que has tenido? Híjole, que entiendan que tienen que hacer pesas. Porque me aburre. Entonces, híjole, a ver, ¿cómo les dices que sí te aburre, pero cuando veas los resultados no te va a aburrir? Esa es una. Y que hagan el plan de acción. Porque es difícil encontrar gente coachable. Les das el plan de acción. Tienes que hacer A, B, C, D, F, G, H. Y empiezan a sentirse raros, como que ya me hinché, como que no sé qué. Y lo dejan de hacer. Entonces llegan como sí hice todo y no tengo cambios, pero realmente no lo están haciendo. Entonces, esta como venda que tiene la gente por no dejarse coachar, porque están acostumbrados a hacer esto desde hace muchos años y porque cada vez que quieren bajar de peso o quieren verse más fit o quieren lo que sea, les ha funcionado algo que los lleva a ese lugar o ese objetivo rápido y luego regresan a lo que eran, se regresan a esas raíces, ¿sabes? Entonces, quitarles esa idea y que vivan el proceso. Y me voy a remontar un poquito cuando a mí me quitaron los diuréticos. Cuando a mí me quitaron los diuréticos, yo dije, no, voy a engordar. Los dejé una semana y volví, porque es como una adicción, ¿eh? Y luego dije, no, a ver, ¿qué estás haciendo? Quítatelos porque vas a depender de esto toda la vida. Y fue cuando me los quité, pasé un proceso espeluznante en el que no salía a comer, no salía a ningún lado, no quería que nadie me viera. Pero cuando paso ese proceso sano, y empiezo a hacer cosas diferentes, obtengo resultados que he podido mantener a través de los años, ¿sabes? Y dices, wow, es súper liberador. Entonces la gente le tiene miedo a esa curva de aprendizaje y al salir de una zona donde quizás están cómodos. Sí. Eso es lo que más me ha costado con la gente, que entiendan que es un proceso y que sí, tienen que pasar por ahí para poder lograr esta libertad, ¿no? Y entender que es para siempre, ¿no? Yo creo que esos hábitos... Porque por lo menos 2-3 años es de estar regresando a esos hábitos y que muchas veces te vas a descarrilar y que los vas a dejar, pero siempre y cuando regreses, cada vez el estar haciendo retos y luego regresas y comes porque no aprendiste nada, o más bien dejas el ejercicio y comes igual que como estabas haciendo antes. Pero si empiezas a adoptar los hábitos y aprender cuáles son los hábitos y cómo es una buena alimentación, cómo debes entrenar, y poco a poco lo vas sumando, yo siempre les digo, yo que me dedico a esto y que intento entrenar prácticamente todos los días, nunca he cumplido mi entrenamiento al 100%. O sea, siempre hago un 80, 90. ¿Por qué? Porque va pasando la vida
y tienes que recortar algunas cosas, ¿no? Entonces, no te enfoques en hacer el 100% en 2 semanitas. Enfócate en lograr un 80-90% de lo que tienes que hacer en 2-3 años. Sí, de manera constante. De manera constante. Exacto. Y es lo que pasa en enero, que la gente va del 1 al 100 en 2 semanas y entonces, ¿qué pasa? Que los gimnasios están llenos enero, febrero y marzo ya se vaciaron, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque llegas a un burnout, porque te hartas, porque ya no te gustó, porque vas del 0 al 100. O sea, de comer como sea, de no moverte, entonces comes súper mega limpio, porque también creemos que quitar macronutrientes es comer limpio, que no es el objetivo. Pero esa es una dieta limpia, ¿no? Verduras y proteína, eso es todo. Esa es la idea de la gente en enero. Sí. Entonces hacen eso y agregan ejercicio, entonces están agotados todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Llegan a un burnout y lo dejan. Es ir haciendo cambios poco a poco para precisamente, como lo dices, generar hábitos y conciencia. Es que no vivimos en presencia, vivimos en emociones, ¿no? Y entonces, si a ti te reconforta un helado, no te vas a detener a pensar si ese helado te está nutriendo, qué representa el que consumas ese helado, porque conmigo la comida era emocional, totalmente. Y cuando yo hago las paces con la comida es cuando entiendo para qué es la comida. Uh-huh. Es para nutrirme porque mi objetivo es A, B, C, D, E, F, G. Y es relevante por A, B, C, D, E, F, G. Y si es relevante para mí, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, entonces hoy no me lo como, ¿sabes? Pero detenernos a hacer eso, vivimos tan a las prisas siempre que no somos conscientes ni presentes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y pocas veces nos cuestionamos qué es lo que estamos comiendo y por qué. Otro ejemplo es no sé, acabo de hacer una mega carrera, entonces me toca consentirme y me echo la pizza, ¿no? Y alguna vez, no me acuerdo con quién entrenamos, y que sí, ahora ya, y las calorías, y ahora ya te ganaste tu pizza. Y con ese cuate, cuando yo lo subí, yo dije, no, al revés. O sea, me podía comer la pizza y no hay pedo, pero yo necesito ahorita darle a mi cuerpo todo lo que perdió en el entrenamiento y asegurarme que se recupere para poder estar bien en la semana y darle lo que necesita. La pizza no me va a nutrir lo suficiente. Aunque me dé las calorías que posiblemente quemé, no me va a dar lo suficiente para que esté bien. Uh-huh. Totalmente. Y ese link que se tiene con la actividad física y la alimentación, híjole, yo creo que es de los peores enemigos, ¿no? El hecho de que si hago 3 clases, me merezco un brownie, hijo. O si me comí el brownie, tengo que hacer 3 clases. Y entonces es cuando la gente empieza a odiar el ejercicio. Sí. Y lo dejan. No, la alimentación, todos son pilares necesarios porque los necesitamos para vivir, pero no deberían de ir así junto con pegado en cuestión de me lo merezco porque hice ejercicio o tengo que hacer ejercicio porque me lo comí. Porque entonces es una penitencia todo el tiempo. Sí. Entonces, yo el reframing que hice de la nutrición es para nutrirte, precisamente. O sea, ¿qué combustibles necesitas para las actividades que vas a realizar? Y cuando te cambia ese chip, la verdad sí es bastante diferente. ¿Qué necesito? ¿Cómo me puedo nutrir mejor para lo que estoy haciendo? Totalmente. O sea, para mí fue súper liberador. Hoy por hoy te puedo decir que mi relación con la comida es hermosa. Soy una persona que no necesita comer guisados. No, yo soy muy plain para comer porque también le quité un poco del valor que tenía para mí la comida porque sí, sobre todo en México pasa que la costumbre es ver a tus familiares, estar en lugares, en reuniones con comida. Todo es comida. Entonces yo me acuerdo de las reuniones familiares, cada domingo era una comida así tremebunda, que era la entrada, la botana, la comida, la sopa, la ensalada, que el primer plato, el segundo, no sé qué, el postre y luego fruta. Y entonces, una cosa impresionante. Y yo me la vivía comiendo todo el día. Entonces para mí eran momentos bien padres porque estaba toda la familia y para mucha gente también. Y eso mismo pasa hacia los niños ahora, ¿no? O sea, ¿qué necesitas? Comer comida de calidad. Si te vas a meter algo en el cuerpo, que es tu templo, que es, o sea, donde estás, métele calidad. Y hoy por hoy comemos lo que sea. Y entonces yo he tenido pacientes o clientes que me dicen, es que voy a comer bien diferente en mi casa y mis hijos no comen esto, entonces me es muy difícil mantener una dieta así. Y yo, bueno, ¿qué comen tus hijos? O sea, ¿qué comen tus hijos que tú no, o sea, que difiere tanto? Sí, debería de ser igual. Claro. O sea, los mismos principios, ¿no? Ya nada más ajustas porciones y lo que quiere el chamaco. Totalmente. Entonces, ahí es cuando yo me lleno de espanto
Y digo, es que sí es cierto. O sea, la comida es emocional y es costumbre. Y cuando logramos como separar esto y entender para qué funciona la comida y qué es lo que hace en ti, creo que es hacer las paces con la relación con la comida. Y hoy por hoy, si un día me quiero echar yo un pastel, porque se me antojó un pastel, me lo echo. O sea, no es como que, ahí están y no coman dulce. No, al contrario. O sea, soy, de verdad, parece que ni me dedico a esto. No, pero cuido mucho lo que como, porque sé para qué es. Sí. ¿No? Entonces... Oye, Andy, ahora quiero que me cuentes un poquito más del tema de la aplicación, porque creo que de todas las personas que están metidos en el fitness o que se quieren meter al fitness, casi todos y todas dicen, pues hay que hacer una aplicación. Entonces, tú que tienes una aplicación que le ha ido bastante bien, ¿qué tan difícil es tenerla? ¿Qué tan difícil es crecerla? ¿Qué tan recomendable es? Híjole, ha sido una gran travesía. A ver, yo empecé con esto de la aplicación en pandemia, porque fue Momentum, sacamos la primera plataforma en forma para que la gente entrenara en sus casas, que fue Comando on Demand. Sí. Y lo que queríamos era agregar tecnología a ese contenido para que la gente pudiera tener un entrenador en casa. Después, por X o Y, Comando no quiere seguir con la parte digital y entonces entramos a Y Combinator. Entramos porque yo estaba asociado con Eduardo y pues te fondean y empiezas de cero, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que la primera versión de la aplicación me daba pena. Uh-huh. O sea, de verdad, yo no la publicaba, me daba muchísima pena. Pero en Y Combinator sal con el MVP como sea para ver si vende, ¿no? Sí. Y híjole, entonces, era mi cara. Y yo dije, ay, Dios mío, es un PDF de videos horrible. No, mal. Yo no estaba nada orgullosa. Y entonces van pasando los años, ¿no? Estábamos desarrollando el producto. Pero, a ver, en el desarrollo hay muchísima deuda técnica. Entonces tú tienes funcionalidades proyectadas para la gente y se te atraviesa un error en código y se te cae todo. O sea, de verdad fue una cosa impresionante. Y mientras tanto, quien mantenía como a la gente cautiva era el contenido y era Andy. Entonces era súper, súper cansado, ¿no? Que tener que estar ahí al 100, pero también en el back. Porque era, o sea, todo el desarrollo era por 3 personas, no más. Aunque crean que hay un chorro de gente atrás, no alcanza, ¿no? En octubre del año pasado, hacemos la disolución o la separación de la sociedad. Y yo decido quedarme con Woz. Y decido quedarme con Woz por la gente. La verdad. Pero te voy a decir por qué. Hoy por hoy la aplicación que tenemos está increíble porque da mucha data. A diferencia de un Netflix de fitness, que hay muchas plataformas que sí, que es contenido on demand, una aplicación como entrenador, a mí me da mucha data de la gente que se conecta con wearables y ver el performance que están teniendo, cuántas calorías están gastando en sus entrenamientos, no porque me importen las calorías, sino porque quiero ver el gasto total de su día y también que ingresen el gasto, el combustible o la nutrición que están haciendo día a día para entender qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Uh-huh. Y sí, de verdad es un entrenador en tu celular, ¿no? En la aplicación. Tienes tus tendencias, tienes entrenamientos para gimnasio y para casa, no nada más es para casa, aunque todo el mundo cree que las aplicaciones son para casa, no. También, yo pensé que Woz era únicamente para casa. No, también tiene para gimnasio. ¿Por qué? Porque, a ver, yo entreno como... Si yo grabo en Woz, ya no entreno, porque ese es mi entrenamiento. O sea, todos los entrenamientos que tú vas a encontrar en la aplicación son entrenamientos fundamentados. Obviamente se hace una experiencia para que sea digital. No podemos hacer entrenamientos, por ejemplo, de fuerza pura, porque tendríamos que hacer recuperaciones de... 3 minutos. Exacto. Entonces, ¿qué le platicas a la gente? Un podcast, ¿no? Sí. Y no, necesita ser muy dinámico, pero lo que es hipertrofia, resistencia, endurance, HIIT, todo eso es espectacular. Y tiene la parte ya del listado de ejercicios para la gente que va a los gimnasios. Y esto sale a partir de que yo veo en todos estos gimnasios de bajo costo que están saturados y la gente no tiene idea qué hacer. Aunque les den las aplicaciones en los lugares, no tienen ni idea de qué hacer porque el coaching es bien importante. Uh-huh. Entonces, yo con la aplicación lo que hago, si funciona, sí funciona. Si lo sabes usar y si tú como usuario exprimes cada funcionalidad, es una cosa deliciosa porque no es inteligencia artificial lo que hay atrás, es Andy. O sea, es Andy viendo qué es lo que estás haciendo, subiendo tus cambios. Cuando hacen check-in, lo primero que hago es ver, ok, sí va, no va, ok, tenemos que hacer aquí. O sea, tú checas todos los resultados. Yo soy, ¿sabes qué? Me encanta conectar con la gente y acompañarlos en el proceso de verdad. Lo que yo no tuve en algún momento. Uh-huh. Entonces soy como una mamá gallina que anda detrás de todos. Y por eso es que la aplicación tiene el valor
¿no? Para los que se dedican al fitness, creo que es tu mejor asset para poder llevar un control a larga distancia. Y también a corta distancia, porque ahí, a ver, la gente no se da cuenta de lo que está haciendo hasta que lo registra. Cuando registran es, no manches, ¿cómo 700 calorías al día? Sí. No, con razón tengo tanto cansancio, ya sabes. Pero hasta que lo registran se dan cuenta. Y al final te marca la tendencia en qué estás fallando. O sea, te marca, tuviste un 99% de bien en la nutrición. Tuviste un 80% bien en tu entrenamiento. ¿Te incluye nutrición también? Sí. Okay. En la parte premium, tienen una llamada conmigo, videollamada conmigo, me dicen absolutamente lo que están haciendo y en el back yo les pongo el plan. Entonces vas haciendo como un MyFitnessPal. El problema de MyFitnessPal es que es una biblioteca abierta. Si tú subes ahorita esta agua y te equivocas, le pones sodio y no tiene, pues ahí quedó abierta y cualquiera la puede poner. Cualquiera lo pone y puedes agarrar cualquier cosa. Exacto. La diferencia aquí es que no. Todos los alimentos los subo yo de las bases de datos oficiales. Ok. Sobre eso se generan planes y pues tienes la parte de nutrición y entrenamiento. También la parte basic es, sí tienes tu registro de nutrición si quieres registrar, pero es para que tú entrenes, o sea, es una herramienta de entrenamiento nada más. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sí funcionan las aplicaciones, es un gran asset, es un gran reto, porque ya tener una aplicación que sea tu código, porque hay muchas white label en las que puedes subir tu contenido, pero es pagar una rentita. Ahora, si tienes mucha gente a distancia, como profesional del fitness, te funciona mucho porque tienes el control de lo que está haciendo la gente. La gente debe ser responsable de registrar. Ese es el problemita. Sí. ¿No? Pero es un gran asset y sobre todo para agregarle valor a tu trabajo, porque no es lo mismo que recibas todo en una app, en un PDF. Sí, no. Para mí ha valido 1000% la pena porque he aprendido muchísimo, pero te puedo decir que es un proyecto carísimo en comparación a lo que, si pensamos en cuestión monetaria, te regresa. Pero para mí es la gente. Entonces tú dirías que en cuestión de negocio no ha regresado lo que en algún punto pensaste. No. O sea, no. Nada que ver. Digo, también han habido varios errores, decisiones y más. Hoy por hoy hay empresas que se dedican al desarrollo y te digo, tienen estas white labels. Si eso hubiera existido cuando yo saqué WOS, te hubiera dicho, no hombre, sí, me ha salido y resalido. Pero como fue un desarrollo de cero, pues hubo mucha lana de por medio. Entre desarrollo, entre que la regamos, entre que nos separamos, entre que lo retomamos, entre que no, O sea, han habido muchas cosas. Entonces te podría decir que sí, si yo hago un versus... No hay, no hay manera del retorno, que haya retorno de inversión. Porque además la gente, es muy chistoso porque pagan una suscripción y te exigen como, ¿cómo te puedo explicar? Como si fuera un one-on-one. Sí, pero me ha pasado siempre. O sea, yo no he tenido aplicación, pero me ha pasado con algunos programas que sí, te exigen como si estuvieran, un personalizado. Y tú estás dando el 100%... en cuestión de proporciones, ¿sabes? Porque aparte yo me la vivo ahí, ¿no? Pero la gente nada más se enoja poquito, hay cero empatía, ¿no? Y te cancelan. El tema de suscripción, el modelo de negocio de suscripción es muy fuerte. Necesitas tener mucho capital para que la gente conozca tu contenido. Y lo que nos pasó en un inicio, por ejemplo, en WOS, es que eran las mismas personas mes tras mes tras mes. Entonces cada mes tenía yo que sacar una producción nueva, o sea, un programa nuevo. Es insostenible. Si no sí, pero no puede pasar. Entonces yo empecé, porque yo además educo en la aplicación, no es nada más, a ver, ahí haces sentadillas y ya. Entonces repite esta programación con una sobrecarga progresiva, así. Y repite. No quiero repetir porque ya lo hice. Ya lo tengo check, ya. ¿Cómo? Es una rutina. A ver, yo podría entrenar la misma rutina meses y cambio algunas variables y la sobrecarga progresiva. Pero es que es eso, es recreación, ¿sabes? Sí, yo también yo soy de los que podía entrenar, o sea, en el año mi rutina podría ser exactamente igual. Sí. El 99% de mis clientes no. Entonces ahí es donde tengo que cambiar. Es un tema. Y ya cuando les enseñas como que ya agarran el rollo y me voy a echar la segunda ronda de no sé qué. Y eso a mí me llena muchísimo. Entonces te puedo decir que es un negocio padrísimo por todo lo que te da más allá del dinero. Ok. Pero no es, o sea, si la gente que se mete a esto pensando en, voy a tener miles y millones de ventas, no va por ahí. O digo, puede ir por ahí, pero sí creo que no es tan fácil.
No es fácil. A menos que tengas un following muy alto y que, déjate el following, porque puedes tener mucho seguidor, pero poco engagement. Pero si eres una persona que tiene, un profesional que tiene mucho engagement, entonces aviéntate por una suscripción, porque ya tienes el altavoz. Pero si no, es complicado. O sea, el modelo de negocio de suscripción es muy, muy complicado. Sí, es que, y más que ahorita todo es suscripción. O sea, y hasta con las plataformas de películas que le han ido separando por todos lados. Entonces que ahora tienes que pagar el Netflix y HBO y Disney y todavía súmale el de entrenamiento y esto, sí es complicado, aunque tú como emprendedor lo veas barato, de que es que nada más son 200 pesos. A las personas les cuesta en el total de todas las suscripciones de las aplicaciones y que luego ya no sabes ni qué te están cobrando. Sí es bastante difícil. ¿Qué crees que hace falta en el fitness en México? México y Latinoamérica, si tienes ahí el panorama. Pues muchísima profesionalización aún. Creo que nos quedamos en lo básico. No somos capaces, algunos profesionales, de ir más allá de lo que leemos teóricamente, ¿sabes? El campo experimental creo que es una gran área de oportunidad. En cuestión de campo experimental y también en cuestión de experiencia. Porque puedes ser una persona que sabe mucha teoría, que eres un libro, pero tus experiencias, o sea, hay gente muy profesional que no está casada o que está peleada más bien con brindar una experiencia fitness, porque quien brinda una experiencia no sabe. Como que esa idea se tiene, ¿no? Ay, no, vienen de comando, o vienen del estudio, no sé qué, o vienen... Esos son luces y música y ya, eso no es entrenamiento. No, a ver, espérame. Sí es entrenamiento. Pero al entrenamiento se le agrega una experiencia. Eso se llama coaching. O sea, es parte de generar esta experiencia que te haga enamorar de un proceso y de las acciones de un proceso para que entonces puedas seguir, ¿no? Entonces siento que esta parte de experiencia y de un coaching más profundo hace muchísima falta. Sí, y a mí me pasó al principio o sea, terminando yo me empapé y me encantó todo este tema de que no sabía que existía la ciencia del deporte, literal, y de hipertrofia y demás. Y terminando dije, pues de todo lo que leí, este es el mejor ejercicio, esta es la mejor carga, y haces un plan perfecto y nadie lo puede seguir. ¿De qué te sirve? De nada. Nada. Entonces ahí es donde entra la experiencia y donde tienes que mediar y cómo le hago para que la gente se enamore, para que lo pueda hacer, ¿no? No, que mejor que me haga un poco de esto a que termine sin hacer nada. Y eso, o sea, agregarle contexto a la información, ¿no? Ya cuando nos ponen a pensar, en cualquier profesión, ya cuando te ponen a pensar es como, porque nos aprendemos todo de memoria, ¿no? No, que la hipertrofia de 12 a 15 reps con la... A ver. Sí, ¿y qué pasa si cambio las variables así? Eso es lo que nos falta pensar, ¿no? ¿O qué pasa si, todo eso lo aplico a Doña Rosa, que tiene 10 kilos de grasa extra, que además tiene problemas de articulaciones, que además pues entonces no sé cómo. Eso es lo que nos falta en el campo experimental del fitness y que yo me he topado muchas veces. O sea, creemos que todos cabemos en un mismo topper y no es cierto. Sí, algo que también a mí me pasó... repasando lo de... O sea, últimamente he ido de lo que he estudiado, regreso, porque cada vez lo ves con una lupa diferente, ¿no? Y como al principio, cosas que se me quedaron muy clavados era como, ponte este tipo de entrenamientos, drop sets, piramidales y todo eso, pues no tienen un beneficio a los sets tradicionales, ¿no? Entonces en mi cabeza fue, pues no hay necesidad de hacer drop sets. Y otra vez, ahorita que regreso, no, sí hay. Si lo que quieres es hacerlo más rápido, o sea, no hay ninguna diferencia, pero quiere decir que puedes utilizar los dos. Entonces, ahí es donde empiezas a regresar y como no quitarte, los sets tradicionales es lo único que funciona porque no son superiores a los demás. Y ahí empecé a meter variables y bueno, con este tipo de clientes. Hay alguien que tiene muy poquito peso, bueno, podemos hacer micro reps, podemos hacer drop sets, podemos hacer otras cosas en casa y ahí es donde podían entrar otras variables que yo no había considerado así de mi primera pasada de estudiar. No, y vas descubriendo un chorro de cosas. O sea, yo antes pensaba justamente que el entrenamiento tenía una duración, una intensidad, y hubo una época que hice una certificación de las mejores escuelas de fuerza, por cierto, Strong First. Hice la certificación de pesa rusa y me aventé a hacerla. O sea, eso tienes que tener una preparación de 8 meses más porque tienes que demostrar la técnica y te hacen un test
el snatch test del terror, con ciertos kilogramos dependiendo de cuánto pesas tú y bla, bla, bla. Uh-huh. Y me empezó a entrar FOMO cuando yo iba a hacer la capacitación y me metí a las 2 semanas que fuera. O sea, yo no me preparé, pero nada. Entonces ahí me tienes 2 semanas preparando. Imagínate el burnout que traía. Y lo que hice fue entrenar para no quemarme. Era entrenar 5 repeticiones, me ponía a hacer algo más, a la hora 5, me ponía a hacer algo más, a la hora 5, y así. Entonces, en el volumen de las horas o del día, juntaba el volumen de entrenamiento de repeticiones para poder obtener los resultados y al final pasé, ¿sabes? Sin llegar a un burnout. Es muy interesante porque ahí aplicas las variables del entrenamiento que en un libro no va a venir así. En un libro viene lo que se ha estudiado y lo que se sugiere, porque tampoco hay... Esto es así y así se queda. Como la ventana anabólica, ¿no? Exacto. O sea, no, se sugiere que, pero no hay un absoluto. Y es bien interesante, a mí me encanta. Yo me siento como Legos, siempre que tengo un caso es como, ahora, ¿y ahora qué metemos? ¿Sabes? Sí. Y cada vez que igual creo estudiar, la verdad, siento que no sé nada. O sea, saben más cosas y yo, tengo que... Ya no sé de dónde sacar tiempo para estudiar más. Oye, Andy, ¿qué crees o qué le recomendarías a las personas que están pensando en meterse al fitness o a los coaches hoy en México? Que estudien muchísimo, que no dejen de lado las experiencias de fitness grupal. Creo que ese es un gran parteaguas, donde pueden aprender muchísimo. Las clases grupales te dan muchas tablas y herramientas para poder coachar a un grupo y después eso poder hacer un coaching one-on-one y profundizar en cómo coacheas, porque tú puedes saber muchísimo, pero si no sabes transmitir la información y que te la entiendan y poder llevar a alguien de punto A a punto B, no funciona de nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, las clases grupales para mí han sido una de las herramientas más grandes y más hermosas. Y el estar estudiando todo el tiempo. O sea, no te quedes en lo que un artículo dice. Métete a las referencias del artículo. Léelo. ¿Qué está diciendo? Es un metaanálisis de cuántas personas, ¿sabes? Y de ahí, aplícalo. Exactamente. ¿No? Porque luego puede ser que ni siquiera tenga aplicabilidad. Ok, esto Totalmente. Fue el resultado, no se puede hacer en la vida real. ¿De qué te sirve? Exacto. Y que inviertan. Que inviertan no nada más en cuestiones de fitness, sino de capacidades, herramientas y habilidades integrales. O sea, un profesional de fitness debe saber de finanzas, debe saber de administración, debes de saber también qué herramientas puedes utilizar ahora que está la digitalización a tope, qué herramientas puedes utilizar para hacer más eficiente tu tiempo y brindar un mejor servicio. Hay muchas herramientas alrededor de una profesión que no tienen que ver con sentadillas ni biomecánica. Sí, de acuerdo. Y eso a mí no sabes cómo me ha funcionado. Sí, yo siempre voy de la mano de la tecnología y me encanta porque... Cuando te das cuenta de lo que te puede ahorrar en tiempo y esfuerzo, te hace toda la diferencia, que puedes atender más clientes o puedes mejorar un servicio. Claro, dar un buen servicio. Y también, no solo en el tema tecnológico, sino también en cómo ves tú la vida o tu filosofía y podérsela dar a las personas y ayudarles en temas que no tienen nada que ver como la comida emocional. Totalmente. ¿No? Eso no tiene nada... Bueno, quieres lograr un déficit calórico, ¿ok? ¿Cómo le haces cuando una persona está comiendo porque está estresado? Sí, es bien ¿Cómo complicado. Le haces? Ya es algo bastante complicado. Y ahí es donde tienes que aprender un poquito de psicología y un poquito de esto y el otro que te ayudan para ver por qué hacen otras cosas, ¿no? Y se vuelven interesantes, porque tu sesión de entrenamiento se vuelve una sesión psicológica. Pero les cambias la vida a las personas. Y ahí es cuando dices... Pues sí, el dinero y sí, necesito estar estable económicamente. Lo que tú quieras, pero... te nutre como persona y creo que ahí es donde está la pasión de la profesión, ¿no? Sí, yo creo que si un coach no tiene esa motivación de cuando llega un cliente, o sea, a mí me ha pasado miles de veces que digo, puta, esto está la madre, no sé si les escogí bien o no, y de repente llega una persona y te dice, me cambiaste la vida, no podía hacer esto, pensé que nunca iba a lograr esto, y ya, con esto es suficiente y ahí está todo, o sea, ahí está el valor. Y si como coach no tienes eso, o sea, si no eres humano en esa parte, no lo vas a hacer. Totalmente. Es más, si no hubiera sido por la gente en octubre del año pasado, WOS no existiría hoy. Así te la pongo. Y eran unos mensajes hermosos que los tengo. Aparte hago screenshot de mis mensajes padrísimos porque son para mí. Y gracias, y yo se los digo siempre, ay, gracias Andy por la motivación, me ponen, le digo, no, gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no existiría. Sí. Y me nutre día a día, o sea, día a día veo cosas que digo, wow. Qué chingón. Sí. Oye, para ir cerrando el episodio te voy a hacer 3 preguntas. A ver, échalas. No sé si ya los pensaste bien. Ay.
¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar desde que saliste de la carrera al día de hoy? Híjole, muchísimo. Antes el ejercicio para mí era una prioridad, y el físico, sobre todo. Yo tenía que ser perfecta. Hoy no quiero ser perfecta, quiero ser constante y quiero agregar valor a todas las personas que me rodean. Entonces, de ser mi centro, ser la parte física, superficial y que yo fuera perfecta y no sé qué, se ha convertido en todo lo contrario. O sea, 360. Órale. Sí. Ojalá que te vaya mal. Dime un fracaso que hayas transformado en un éxito. Ay. WOS 1. ¿Por qué? Porque es que no me gusta decirle fracasos. Creo que todo en esta vida son lecciones, pero no funcionó la sociedad. Eso fue lo que no funcionó, la sociedad. Ese fue el fracaso. Uh-huh. El no escoger más bien que las visiones de las personas con las que estuve eran diferentes. Pero eso me ayudó a mí a aprender muchísimas herramientas que sin eso no lo hubiera aprendido, porque no hubiera estado en modo supervivencia. Y hoy no sabría muchas cosas de las que sé y comparto a muchos profesionales para que crezcan y a muchas personas que son entusiastas del fitness y que se han beneficiado de esto. Entonces yo creo que fue ese uno. Y mi primer matrimonio. Okay. Yo soy divorciada, aunque no lo creas. No, ese fue un fracaso que me hizo aprender muchísimo de mí. Creo que me hizo aprender qué era lo que quería y qué era lo que no quería. Y por eso hoy tengo una familia increíble. Qué chingón. Creo que ese es el significado de la pregunta. Sí, o sea, el saber, y en relaciones así es. O sea, cuando, pues sí, vas a tener buenas y malas relaciones, pero si logras aprender y te llevan por el camino, esto sí estoy dispuesto y esto no, uh-huh, estás del otro lado. Sí, yo creo que ese fue el must. Okay. Si pudieras aparecerte enfrente de tu yo de 16 años y decirle algo, darle una recomendación, algún consejo, ¿qué le dirías? Ay, Andy, tienes que ser un poquito más, tienes que confiar un poquito más en los profesionales y tienes que quererte más. Vales más allá de cómo te ves. Me encanta. Sí, eso. Muy bien, Andy. Oye, disfruté muchísimo el episodio. Me quedo con muchas ganas de seguir platicando contigo y de desarrollar muchos otros temas con toda la experiencia que tienes. Muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden contactar? No, hombre, muchísimas gracias por invitarme. Ya te voy a dar tu invitación VIP también, porque me tienes que acompañar también. Seguro. Para varios temas. Gracias por compartir tu espacio. Y me pueden encontrar de todos lados así. Andy Llanes, A-N-D y latina E. Está chistoso porque es Andy E y Llanes y latina L-A-N-S. En cualquier lugar, todas las redes sociales, Instagram, hasta TikTok. Me pueden encontrar por ahí lo que necesiten y lo que les pueda aportar, pues ahí estamos. Increíble, pues sigan a Andy y si les gustó este episodio, recuerden que la mejor forma de apoyar el podcast es escribiendo un comentario, compartiéndolo con alguien más y calificando con 5 estrellas. Y a mí me pueden seguir en @memosilo.fit y nos escuchamos la próxima semana. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Más allá del fitness. Una producción original de Troop.